Volvía del funeral de mi nieto de 8 años y lo encontré en mi puerta, cubierto de lodo y con la ropa hecha jirones. «Abuelo, ayúdame», suplicó. La verdad es que, cuando escuché sus palabras, la sangre se me heló. Lo abracé y corrí a la policía, pero ahí empezó mi verdadera pesadilla. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La llovizna caía con una insistencia mansa, casi piadosa, sobre el pequeño camposanto de San Miguel el Alto. No era una lluvia violenta, de esas que azotan la tierra con furia, sino un velo de humedad fría y persistente que se pegaba a la ropa negra, al cabello, a la piel. Un llanto silencioso del cielo de Jalisco que parecía compartir el luto de los pocos que nos habíamos congregado allí. Mi nombre es Ismael Ramírez, y a mis 72 años, con la espalda ligeramente encorvada por el peso del tiempo más que por la debilidad, creía haberlo visto todo. 40 años ejerciendo como notario público en este mismo pueblo me habían enseñado que el mundo, en su esencia, funcionaba sobre un andamiaje de reglas, de firmas y de sellos. Cada documento, cada contrato, cada testamento era una pieza de relojería en el gran mecanismo de la vida y la muerte, un intento de poner orden en el caos inherente de la existencia. Pero allí, de pie frente a la fosa abierta, con el olor a tierra mojada y a flores marchitas llenando mis pulmones, sentía que todas las certezas que había acumulado con tanto esmero se desmoronaban como un castillo de arena ante la marea. Dentro de ese agujero rectangular, oscuro y húmedo, esperaba el pequeño ataúd blanco de mi nieto, Julián. 8 años. Una vida que apenas había comenzado a escribir sus primeros párrafos, interrumpida por un punto final brutal, absurdo, inaceptable. Un accidente de coche, me habían dicho. Un conductor ebrio que se dio a la fuga. Una tragedia sin sentido. Palabras. Solo palabras vacías que intentaban encapsular un horror que no cabía en el lenguaje. No lloraba. El dolor que sentía era algo más denso, más pesado que las lágrimas. Era una piedra de río, fría y pulida por la corriente del sufrimiento, instalada en el centro de mi pecho. Una opresión física que me dificultaba respirar, que convertía cada bocanada de aire en un esfuerzo consciente. A mi lado, mi hijo Damián mantenía una compostura rígida, casi marcial, con la mirada perdida en algún punto más allá del ataúd, sus manos apretadas en puños dentro de los bolsillos de su pantalón. Su esposa, Lorena, por el contrario, sollozaba ruidosamente contra su hombro, un espectáculo de dolor tan sonoro, tan performático, que por alguna razón me resultaba disonante, como una nota estridente en una sinfonía fúnebre. Era un dolor que parecía necesitar una audiencia. Mientras el padre Eladio, un hombre cuya voz había acompañado los bautizos, las bodas y los funerales de mi familia durante 3 décadas, recitaba las oraciones con su tono monótono y familiar. Mi mente se negaba a concentrarse en sus palabras de consuelo sobre la vida eterna y la voluntad de Dios. En cambio, repasaba una y otra vez, como un contable obsesivo buscando un error en sus libros, las últimas 48 horas. Buscaba algo, cualquier cosa, una cifra mal puesta, una fecha incorrecta, que me dijera que todo aquello era un error que podía ser corregido. Recordaba la llamada de Damián. La recordaba con una claridad fotográfica. Eran las 6 de la mañana. Su voz al otro lado de la línea no era la de un padre destrozado por la noticia más terrible que un ser humano puede recibir. Era extrañamente plana, eficiente, casi burocrática. Papá, ha habido un accidente. Julián, no lo ha superado. Sin un quiebre en la voz, sin un sollozo ahogado, sin la agonía que debería haberla desgarrado. Fue el tono de un gerente informando de un problema logístico. Luego, la discusión en la funeraria. Una discusión sorda, tensa. Yo había insistido, rogado, en ver a mi nieto por última vez. Necesitaba darle un beso en la frente, susurrarle un último adiós, asegurarme de que se iba en paz.
Fue Lorena quien se opuso con una vehemencia casi violenta, una histeria que ahora, en retrospectiva, parecía calculada. No, Ismael, por favor, había gritado, con los ojos desorbitados, aferrándose al brazo de Damián. Quiero preservar el último recuerdo bonito de mi niño. El accidente lo dejó irreconocible. No podría soportarlo. Su histeria había parecido convincente en ese momento, el dolor de una madre protegiendo la imagen sagrada de su hijo. Pero ahora, bajo la llovizna fría, sus palabras resonaban con un eco falso, metálico. Como notario, mi vida entera se había basado en verificar, en cuestionar, en no dar nada por sentado hasta que el sello oficial, la tinta indeleble, estampaba la verdad sobre el papel. Y en todo este asunto, en esta tragedia certificada por el dolor y las palabras de otros, sentía una punzada persistente, una sensación incómoda de que algo estaba fundamentalmente fuera de protocolo. Un documento mal redactado, una firma que no correspondía, una cláusula abusiva oculta en la letra pequeña. El padre Eladio terminó su letanía y puso una mano en mi hombro. Su piel era suave y arrugada, la mano de un hombre que había consolado a generaciones de dolientes en este mismo lugar. Ismael, la fe es nuestro único consuelo en estos momentos, me dijo con genuina compasión en sus ojos cansados. Julián está ahora en un lugar mejor, jugando en los jardines del Señor. Asentí mecánicamente, incapaz de articular una respuesta que no sonara a blasfemia. Porque en el silencio de mi mente, una voz fría y clara, la voz del notario, no la del abuelo, replicó con una certeza aterradora, aquí no hay fe, padre. Aquí solo hay preguntas. Los trabajadores del cementerio, dos hombres jóvenes con los rostros impasibles de quienes conviven a diario con la muerte, comenzaron a palear la tierra. El sonido sordo de los terrones golpeando la madera blanca del ataúd era el más final de todos los sonidos. Cada palada era un clavo más en la realidad, sellando a mi Julián, a mi pequeño jugador de ajedrez, bajo metros de olvido y tierra mojada. Fue entonces cuando Damián por fin se derrumbó, o fingió derrumbarse, en un sollozo seco, tardío, que sacudió su cuerpo. Lorena lo abrazó, protectora, y por encima de su hombro, sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. La mirada que me lanzó no pude descifrarla en ese momento. No era dolor. No era compasión. ¿Era algo más? ¿Era desafío? ¿O era triunfo? Sacudí la cabeza, atribuyendo mis pensamientos a la crueldad del duelo, a la mente de un viejo buscando culpables donde solo había una tragedia ciega. Pero la semilla de la duda, una vez plantada en la mente de un notario, es una maleza tenaz y difícil de arrancar. Y la mía, en ese preciso instante, acababa de echar raíces profundas en la tierra sagrada y profanada de la tumba de mi nieto. El camino de regreso a casa en el coche de Damián fue un borrón de silencio y lluvia. Él conducía con la vista fija en la carretera mojada, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. Lorena, a su lado, había reducido sus sonoros sollozos a pequeños gemidos intermitentes, el epílogo de su actuación. Yo, en el asiento trasero, me sentía como un extraño, un pasajero accidental en el vehículo de dos personas que ya no reconocía, observando una obra de teatro mal ensayada. Me dejaron en la puerta de mi casa, una vieja casona de muros gruesos en el centro del pueblo, la casa que había compartido con mi esposa, Elena. Durante 40 gloriosos años antes de que una enfermedad se la llevara una década atrás. Descansa, papá, dijo Damián sin mirarme, con la voz todavía ronca. Te llamaremos mañana para ver cómo sigues. Asentí, sin confiar en mi propia voz, y entré en la casa, cerrando la pesada puerta de madera a un mundo que se había vuelto ajeno y hostil. La casa me recibió con su silencio habitual, pero hoy era un silencio diferente. No era la paz de la soledad elegida, sino el vacío punzante de la ausencia definitiva. Cada objeto, cada sombra, parecía gritar el nombre de Julián. Su pequeño abrigo de mezclilla seguía colgado en el perchero de la entrada, donde lo había dejado el sábado anterior. Las huellas borrosas de sus zapatos de lona aún se adivinaban en el felpudo. Y sobre todo, el viejo tablero de ajedrez de caoba y marfil, un regalo de bodas de mi suegro, presidía la mesa de la sala, mudo testigo de nuestras batallas. Ese era nuestro ritual.
No arreglábamos radios ni íbamos de pesca. Nosotros jugábamos al ajedrez. Era el legado de su abuela Elena, una jugadora formidable que me había enseñado a mí, con una paciencia infinita, los secretos de las aperturas y los finales. Y yo, a mi vez, intentaba transmitirle esa pasión a Julián. Para mí, el ajedrez era mucho más que un juego, era una lección de vida encapsulada en 64 casillas. Te enseñaba estrategia, paciencia, sacrificio. Te enseñaba que cada movimiento, por pequeño que fuera, tenía consecuencias irrevocables. Y, sobre todo, te enseñaba la capacidad de ver varios movimientos por delante, de anticipar las intenciones del adversario. Mi mente, huyendo del presente insoportable, se deslizó hacia un flashback, una tarde soleada de hacía apenas unos meses. La luz dorada entraba por los ventanales de la sala, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Julián, con sus 8 años y su concentración feroz, fruncía el ceño mientras contemplaba el tablero, mordiéndose el labio inferior. El caballo es la pieza más tramposa, abuelo, dijo de repente, moviendo su pieza con la decisión de un general. Nadie sabe por dónde va a salir. No es tramposa, Julián, le corregí con una sonrisa, ajustando mis gafas. Es impredecible. Es la única pieza que puede saltar por encima de las demás. Te enseña que no todos los caminos en la vida son rectos. A veces, para llegar a donde quieres, para alcanzar un objetivo importante, tienes que saber saltar los obstáculos, no solo enfrentarlos de frente. Él me miró con sus ojos grandes y oscuros, los mismos ojos de Elena, llenos de una inteligencia inquisitiva. ¿Y tú has saltado muchos obstáculos, abuelo? La pregunta, tan simple y directa, me golpeó con una fuerza inesperada. Pensé en mi vida, en mi carrera, en los casos difíciles, en la enfermedad de Elena. Y, inevitablemente, pensé en Damián. Mi único hijo. Mi mayor obstáculo. El rey que nunca supe cómo guiar en el tablero de la vida. Otro recuerdo, más oscuro y amargo, se abrió paso a través de la niebla del dolor. Una discusión en esta misma sala, años atrás. Damián, ya un hombre casado, había venido a pedirme dinero, otra vez. Un negocio de importación de artesanías que había fracasado estrepitosamente, dejándolo con deudas considerables. Yo, en la cúspide de mi rigidez profesional y mi torpeza paternal, se lo había negado. El dinero no soluciona la incompetencia, Damián, le dije, y mis palabras, al salir, sonaron más crueles y cortantes de lo que pretendía. Un hombre se mide por sus hechos, no por sus excusas. Y tus hechos son una cadena de fracasos y malas decisiones. ¿Cuándo vas a asumir la responsabilidad de tu vida? Vi el resentimiento endurecer sus facciones. La decepción en sus ojos era un espejo deformado de la mía. No me contestó. No discutió. Simplemente se dio la vuelta con una dignidad herida y se fue. Desde ese día, algo se rompió entre nosotros. Una grieta invisible que se fue ensanchando con cada llamada no devuelta, con cada visita pospuesta, con cada conversación superficial. Ahora, en la soledad aplastante de mi sala, esa memoria me atormentaba con una culpa afilada como un cristal roto. ¿Había sido demasiado duro? Mi constante crítica, mi incapacidad para mostrarle aprobación, para decirle simplemente estoy orgulloso de ti, ¿lo había convertido en el hombre débil y resentido que era hoy? Un hombre que, quizás, llevado al límite, era capaz de cualquier cosa por desesperación. La imagen de la discusión se disolvió y fue reemplazada por otra, mucho más reciente, que ahora adquiría un cariz siniestro. Haría unos 3 meses. Fui a su casa sin avisar, una tarde de domingo, con un libro de aventuras para Julián. La puerta del jardín estaba entreabierta y, antes de que pudiera anunciar mi llegada, escuché la voz de Lorena, afilada como un cuchillo, llegando desde el patio trasero. Eres un mediocre. Un inútil. Nos estás hundiendo, Damián. ¿No lo entiendes? Estamos al borde del abismo. Ese hombre no va a esperar para siempre. Estoy haciendo lo que puedo, Lorena, respondió la voz apagada de mi hijo, desprovista de toda fuerza. No es suficiente. Nunca es suficiente contigo. Necesitamos una solución, y la necesitamos ya.
Me retiré en silencio, con el corazón encogido y un mal sabor de boca. No quise que supieran que los había oído. Pero la escena se grabó en mi memoria. Unos días después de aquello, mientras pasaba en coche por su calle, vi a Damián junto a un coche oscuro, un Mercedes viejo pero imponente, de esos que no se ven a menudo en el pueblo. Hablaba nerviosamente con un hombre corpulento, de rostro impasible y ojos de depredador. El hombre llevaba un grueso anillo de oro que brillaba bajo el sol y no sonreía. Sentí un escalofrío instintivo. Cuando le pregunté a Damián más tarde, en la cena familiar del domingo, se puso pálido y balbuceó algo sobre un cliente potencial muy importante interesado en invertir. Me mintió. Lo supe en ese instante, con la certeza de un notario que detecta una firma falsificada. El hombre no parecía un cliente. Parecía un cobrador. Un buitre. El buitre, pensé, y el apodo se le quedó grabado en mi mente. Todas estas piezas, estos recuerdos fragmentados, ahora flotaban en mi cabeza como las piezas de un rompecabezas macabro que se negaba a encajar del todo. La voz plana de Damián. La histeria controlada de Lorena. La negativa a abrir el ataúd. Las deudas. La discusión a gritos. El hombre del coche oscuro. Individualmente, podían ser coincidencias, tragedias, malos momentos. Pero juntos empezaban a formar un patrón. Un patrón que mi mente de notario, entrenada durante 4 décadas para detectar fraudes, engaños y subterfugios, no podía, no quería, ignorar. La idea era monstruosa, una blasfemia contra la naturaleza misma. Pero se negaba a desaparecer. Se aferraba a mi conciencia como la humedad de la lluvia a mis huesos. El resto de la tarde se arrastró con la lentitud agónica de una hemorragia interna. La casa, que siempre había sido mi refugio, mi santuario de orden y silencio después de la muerte de Elena, se sentía ahora como una tumba. Cada objeto era un fantasma, cada rincón, un recordatorio punzante de lo que había perdido. Me senté en el viejo sillón de cuero, mi sillón, pero mi mirada estaba fija en el más pequeño, el que estaba frente a la chimenea, el lugar donde Julián siempre se sentaba para nuestras partidas de ajedrez. Su cojín favorito, uno con un estampado de barcos piratas que Elena le había cosido, seguía allí, ligeramente hundido, como si la impresión de su pequeño cuerpo aún no se hubiera desvanecido. Lo tomé entre mis manos, lo apreté contra mi pecho y lo abracé, inhalando profundamente, tratando de encontrar un rastro de su olor, esa mezcla de niño, de galletas de chocolate y del jabón de lavanda que usábamos en casa. Pero solo olía a polvo, a tiempo y a ausencia. Sobre la mesita de centro, el tablero de ajedrez seguía dispuesto como lo habíamos dejado en nuestra última partida, el sábado anterior al accidente. Las piezas blancas, las mías, estaban en una posición defensiva, casi acorraladas. Las negras, las de Julián, habían lanzado un ataque audaz y arriesgado con su reina, sacrificando un alfil para abrir una línea de ataque directa contra mi rey. Él siempre jugaba así, con una valentía que a veces rozaba la imprudencia. Hay que arriesgar para ganar, abuelo, me decía, repitiendo una de mis propias lecciones con una seriedad cómica. El que no arriesga un peón, nunca gana una partida. Observé el tablero y sentí un nudo en la garganta tan apretado que me ahogaba. Era una partida que nunca terminaría. Un jaque mate perpetuo infligido por el destino. Mis dedos temblorosos, manchados por la tinta de miles de documentos, rozaron su reina negra, la pieza más poderosa del juego. Estaba fría. Sin vida. Como él. La culpa regresó, una oleada nauseabunda que me revolvió el estómago. ¿Lo presioné demasiado? ¿Mi decepción lo empujó a esto? La pregunta era un veneno que se extendía por mis venas, una duda que corroía los cimientos de mi propia identidad como padre. ¿Había creado yo al monstruo, o al menos, al cobarde que se había dejado manipular por uno? Me levanté de un salto, incapaz de soportar la quietud de la sala. Empecé a caminar por la casa, de una habitación a otra, sin rumbo, como un animal enjaulado. La cocina. Abrí la nevera. La luz interior iluminó una escena de normalidad dolorosa. El jugo de manzana que a él le gustaba, en una jarra de cristal.
Un trozo de pastel de chocolate que le había guardado de postre para su próxima visita. Un pequeño plato con uvas cortadas, sin semillas. Comida para un fantasma. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, y el tintineo de los frascos en el interior sonó como una acusación. El teléfono sonó, su timbre estridente rasgando el silencio como un grito. Por un instante irracional, mi corazón saltó con la esperanza de que fuera Damián, llamando para decir que todo había sido un error terrible, una pesadilla. Pero la pantalla mostraba el número de mi hermana, Beatriz, desde Monterrey. Contesté, preparándome para la avalancha de compasión. Ismael, hermanito, acabo de enterarme, dijo su voz, quebrada por el llanto. No puedo creerlo. Pobre Julián. Y pobre Damián, debe estar destrozado. ¿Cómo estás tú? Hablé con ella durante casi media hora, usando frases hechas, construyendo un muro de banalidades para no tener que hablar de lo que realmente sentía. Sí, fue un golpe terrible. Estamos tratando de ser fuertes. Gracias por llamar, hermana. Cada palabra era una mentira que me dejaba un sabor a ceniza en la boca. Cuando colgué, el silencio que regresó fue aún más profundo, más pesado, más solitario. La conexión con el mundo exterior solo había servido para recordarme lo aislado que estaba en mi propia y espantosa verdad. Me negué a comer. El hambre era una sensación lejana, irrelevante, casi un insulto. ¿Cómo podía yo sentir hambre, sentir el deseo de nutrir mi cuerpo, cuando el de Julián yacía bajo tierra, frío e inmóvil? El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas, rosas y morados a través de los ventanales. Un espectáculo que siempre me había traído una sensación de paz, de ciclo cumplido, pero que ahora solo me parecía una burla cruel. El mundo seguía girando, el sol seguía poniéndose y saliendo, indiferente a mi dolor, indiferente al hecho de que un niño de 8 años había sido borrado de la existencia. Sentí el peso de mis 72 años no como una acumulación de sabiduría, sino como una losa de plomo sobre mis hombros. La energía me había abandonado por completo. Me sentía viejo, frágil, inútil. Un rey sin reino, un abuelo sin nieto. Un padre fracasado. Me dejé caer de nuevo en el sillón, rindiéndome a la oscuridad que invadía la sala y mi alma. No encendí las luces. La penumbra era un consuelo, un lugar donde podía esconderme de la realidad, de los recuerdos, de mi propia cara reflejada en los cristales oscuros de las ventanas. Las horas pasaron, lentas, pegajosas. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared que había pertenecido a mi padre, un latido monótono que marcaba el paso de un tiempo que ya no tenía sentido para mí. El tiempo se había detenido el día anterior, en un cementerio bajo la lluvia. Me quedé dormido, o quizás solo me desvanecí en un estado de duermevela, un sueño pesado y sin sueños, una pequeña muerte temporal que era lo único que se parecía al alivio. Me despertó un ruido. Al principio, en la confusión del letargo, pensé que era parte de un sueño. Un rasguño suave, casi tímido, seguido de un golpe sordo. Venía de la puerta principal. Me incorporé en el sillón, con el corazón latiendo con una fuerza desproporcionada, un tambor en el silencio. ¿Un animal? ¿Una rama de árbol golpeada por el viento? Escuché con una atención que me dolía en los oídos, conteniendo la respiración. De nuevo. Un golpe, más insistente esta vez. Y luego, un sonido que me heló la sangre hasta la médula, que erizó el vello de mi nuca. Un quejido. Un gemido suave, casi inaudible, como el de un cachorro perdido en la noche. Alguien estaba ahí fuera. El miedo, una emoción primitiva que no había sentido con tanta intensidad en décadas, se apoderó de mí. No era el miedo a los ladrones, esta casa vieja no tenía nada de valor que robar. Era un miedo a lo desconocido, a lo irracional. Me levanté del sillón, mis articulaciones protestando con un crujido. Caminé hacia la puerta con el sigilo de un ladrón en mi propia casa, descalzo sobre las baldosas frías. ¿Quién podría ser a estas horas de la noche? ¿Un borracho perdido que había equivocado la puerta? ¿Alguien buscando problemas? Llegué a la puerta y, en lugar de abrir, pegué el ojo a la mirilla, ese pequeño ojo de pez que distorsionaba el mundo exterior.
La luz del farol de la calle, que parpadeaba ligeramente, arrojaba un círculo amarillento y enfermizo sobre la entrada. Y en el centro de ese círculo había una figura. Pequeña. Encogida. Parecía un niño. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Algún niño del vecindario, pensé. Quizás una broma cruel, de esas que hacen los adolescentes sin pensar. ¿Quién es?, pregunté, y mi voz sonó ronca, extraña, como si no la hubiera usado en años. No hubo respuesta. Solo otro quejido, más claro esta vez, un sonido de pura miseria. Y entonces, la figura se movió, levantando la cabeza lentamente hacia la puerta, como si el esfuerzo fuera sobrehumano. La luz del farol iluminó un rostro pequeño, pálido, cubierto de algo oscuro, lodo. ¿Sangre? Y entonces, una voz. Un susurro. Un hilo de sonido que pareció atravesar la madera maciza de la puerta, que atravesó el aire viciado de la noche, que atravesó mi piel y se clavó directamente en mi alma. Una voz que yo había creído silenciada para siempre. Abuelo. El mundo se detuvo. El tiempo se fracturó. El aire se solidificó en mis pulmones. Era imposible. Era una alucinación. El dolor, finalmente, me estaba volviendo loco. Pero la voz, inconfundible, temblorosa, rota, era la voz de Julián. Por un instante que se sintió como una eternidad, me quedé paralizado, con el ojo pegado a la mirilla, el metal frío presionando contra mi piel. Mi cerebro se negaba a procesar la información que mis sentidos le enviaban. Era un cortocircuito, una falla catastrófica en el sistema de la realidad. Estaba convencido de que mi mente, finalmente, se había quebrado bajo el peso insoportable del duelo. El dolor, la culpa, la vejez, todo había conspirado para crear un fantasma, una manifestación tangible de mi desesperación. Pero el fantasma se movió de nuevo, tiritando visiblemente bajo la luz amarillenta del farol, un temblor que sacudía su pequeño cuerpo de forma violenta. Abuelo, por favor, tengo frío. Esa palabra, frío, fue el ancla que me devolvió a la realidad. Los fantasmas no sienten frío. Los fantasmas son recuerdos, ecos, no seres de carne y hueso que tiemblan en el umbral de una puerta. Con manos temblorosas que apenas me obedecían, que parecían pertenecer a otro hombre, quité la cadena de seguridad. El sonido metálico al deslizarse por su carril fue ensordecedor en el silencio de la casa. Giré el cerrojo, un movimiento que había hecho miles de veces pero que ahora se sentía monumental. El clic de la cerradura sonó como un disparo de salida. Tomé una bocanada de aire y abrí la puerta. Y allí estaba. No era un fantasma. No era una alucinación. Era Julián. O lo que quedaba de él. La visión era dantesca. Estaba cubierto de lodo de pies a cabeza, un lodo oscuro y pegajoso que olía a tierra húmeda y a descomposición. Su ropa, el pequeño traje azul marino que le habían puesto para el funeral, estaba hecha jirones, desgarrada en las rodillas y los codos, como si hubiera luchado contra la tierra misma. Sus nudillos estaban en carne viva, sangrando, desprovistos de piel. Tenía un corte feo en la frente, del que todavía manaba un hilo de sangre que se mezclaba con el barro. Su cabello, normalmente tan limpio y peinado, estaba apelmazado con tierra y hojas secas. Y temblaba incontrolablemente, con un castañeteo de dientes tan fuerte que podía oírlo desde el umbral. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una violencia que amenazaba con romperme las costillas, un galope salvaje en mi pecho. Me arrodillé frente a él, un crujido de mis viejas rodillas protestando, mi mente todavía en blanco, incapaz de procesar la escena. Extendí una mano temblorosa y toqué su mejilla. Estaba helada, como el mármol, pero era sólida. Era piel. Bajo la capa de barro, sentí el calor débil, casi imperceptible, de la vida. Julián, susurré, y mi voz fue un graznido ahogado, el sonido de una bisagra oxidada. Él levantó la vista, y sus ojos, esos grandes ojos oscuros que eran el reflejo de los de su abuela, estaban llenos de un terror primordial, un horror que ningún niño debería conocer jamás. Se aferró a la pernera de mi pantalón con sus manitas sucias, con una fuerza desesperada que desmentía su fragilidad.
Abuelo, ayúdame, sollozó, y las lágrimas abrieron surcos limpios en la máscara de lodo de su rostro. Y entonces pronunció las palabras que destrozaron mi universo y lo reconstruyeron en una nueva y monstruosa realidad. Papá y mamá me dieron una medicina para dormir. Desperté en la caja. La frase me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Me quedé sin aire. La caja. El ataúd. Mi mente se rebelaba, se negaba a comprender la implicación de esas palabras. Pero la evidencia estaba frente a mí, temblando en mis brazos, suplicando ayuda. Lo levanté del suelo. Pesaba tan poco, mucho menos de lo que recordaba. Era como levantar un manojo de ramas frágiles. Lo llevé adentro, cerrando la puerta al mundo exterior, a la lógica, a la noche, a todo lo que había conocido hasta ese momento. Lo llevé directamente al baño, sin decir una palabra, moviéndome como un autómata, mis acciones dictadas por un instinto primario de protección. Abrí la llave de la regadera y el agua caliente comenzó a llenar la bañera, el vapor empañando rápidamente el espejo. Con un cuidado infinito, como si estuviera manejando la porcelana más delicada, comencé a quitarle la ropa hecha jirones. Cada prenda que retiraba revelaba más horrores. Moretones en sus brazos y hombros. Rasguños profundos en sus piernas. Y sus manos, sus uñas estaban rotas hasta la carne, negras de tierra, sus dedos despellejados y sangrantes. Eran las manos de un niño que había cavado para salir de su propia tumba. La imagen me provocó una náusea tan intensa que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Lo metí en el agua tibia y él se estremeció violentamente al contacto, pero luego, poco a poco, se relajó con un suspiro largo y tembloroso. Comencé a lavarlo suavemente con una esponja, el agua volviéndose marrón a medida que el lodo de su calvario se desprendía de su piel. Mientras lo limpiaba, él comenzó a hablar, en un susurro monótono, con la voz desapegada de alguien que recita una historia que le ha sucedido a otra persona. Era un jarabe para la tos, abuelo. Mamá dijo que era para que durmiera bien porque me sentía mal. Tenía un sabor raro, amargo. Me dio un vaso de agua después. Me dormí en mi cama, y desperté en la oscuridad. Olía a madera nueva y a tierra. No podía moverme mucho. Estaba todo apretado. Grité, pero nadie me oía. Mi voz sonaba rara, como dentro de una caja. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas, calientes, mezclándose con el agua del baño. Seguí lavándolo, escuchando la pesadilla, mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos con cada palabra. Golpeé la tapa. Fuerte. Con mis manos y con mis pies. Hacía un ruido sordo. Y de repente, algo se rompió. Crack. Entró un poquito de luz y tierra. Empecé a cavar con mis manos. La tierra me caía en la cara, en la boca. No podía respirar bien, me ahogaba. Pero seguí cavando, abuelo. Pensaba en ti. Pensaba en nuestro ajedrez, en qué me tocaba mover a mí. Y seguí cavando y cavando, hasta que salí. Lo saqué de la bañera y lo envolví en la toalla más grande y suave que tenía. Lo sequé con una delicadeza que nunca antes había conocido, como si temiera que pudiera romperse. Cada caricia era una disculpa, una promesa silenciosa. Lo llevé a mi habitación, lo vestí con uno de mis viejos suéteres de lana que le quedaba como un vestido y lo senté en mi cama, arropándolo con todas las mantas que encontré. Fui a la cocina, con la mente todavía en blanco, funcionando en piloto automático. Calenté un poco de leche con miel. Se la llevé con un trozo de pan. Comió y bebió con una avidez animal, con pequeños gemidos, como si no hubiera comido en días. Porque no lo había hecho. Cuando terminó, dejó la taza vacía sobre la mesita de noche y me miró. Por primera vez desde que había llegado, vi algo más que terror en sus ojos. Vi una pregunta, la pregunta más antigua y terrible de todas. ¿Por qué, abuelo?, susurró, su vocecita apenas un hilo de sonido. ¿Por qué lo hicieron? Y yo, Ismael Ramírez, notario público, el hombre de las respuestas, de las certezas, de la ley y el orden, no tuve nada que decirle. No había palabras en ningún idioma para explicar lo inexplicable.
Solo pude sentarme a su lado en la cama y abrazarlo, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío, y juré en el silencio de esa habitación sagrada que encontraría la respuesta. Y que alguien pagaría por ello. La partida de ajedrez no había terminado. Acababa de comenzar. Y ahora, contra todo pronóstico, contra toda lógica, yo tenía a mi rey de vuelta. Después de que Julián finalmente se durmiera, un sueño profundo y febril, producto del agotamiento y el trauma, pasé el resto de la noche en vela. Me senté en el viejo sillón de cuero de la sala, el que estaba frente al tablero de ajedrez, y la casa, antes una tumba silenciosa, ahora vibraba con una energía nueva y terrible. El shock inicial había dado paso a una furia fría, una rabia blanca y lúcida que afilaba mis sentidos y enfocaba mi mente. Mi instinto de notario, esa parte de mí que busca orden en el caos y lógica en la locura, tomó el control de la situación. Lo primero que hice, antes incluso de que los primeros rayos de sol tiñeran el cielo, fue ir al baño. La ropa de Julián, ese pequeño traje profanado, seguía en un montón húmedo en el suelo. En lugar de tirarla, la recogí con cuidado, con el mismo cuidado con el que manejaría un testamento disputado o un contrato millonario. La metí en una bolsa de plástico grande y la sellé herméticamente. Era evidencia. La tierra que todavía se adhería a la tela, las rasgaduras en las rodillas, las manchas de sangre en los puños, todo contaba una historia. Y yo me aseguraría de que esa historia fuera escuchada en un tribunal. Al amanecer, con el plan ya trazado en mi cabeza, tomé una decisión. No podía enfrentarme a esto solo. Necesitaba a la ley de mi lado, o al menos, necesitaba poner a la ley a prueba. A pesar de la hora temprana, desperté a Julián con suavidad, tocando su hombro. Julián, mi niño, tenemos que ir a un lugar, le dije en voz baja. ¿Confías en mí? Él asintió sin dudar, sus ojos todavía nublados por el sueño y el trauma, pero con una confianza en mí que me partió el alma. Lo vestí con ropa limpia y abrigada y salimos de la casa. El pueblo apenas despertaba. El aire fresco de la mañana se sentía extrañamente normal, una contradicción flagrante con la pesadilla que estábamos viviendo. La gente comenzaba a abrir sus tiendas, los niños iban camino a la escuela. Un mundo entero seguía su curso, ajeno a la monstruosidad que se había gestado en su seno. Caminamos las pocas cuadras hasta la comisaría local. El edificio era pequeño, de una sola planta, con la pintura blanca descascarada y un aire de abandono burocrático. Adentro, un oficial joven, a quien conocía de vista, estaba bostezando detrás de un escritorio metálico abollado. Levantó la vista con pereza cuando entramos. «Buenos días». «¿En qué puedo servirle, don Ismael?», dijo, reconociéndome al instante. En un pueblo como San Miguel, todos nos conocíamos. «Oficial, necesito hablar con el comandante Salazar». «Es una emergencia de la mayor gravedad», dije, mi voz firme y controlada, la voz del notario, no la del abuelo tembloroso. El oficial nos miró, a mí y al niño que se escondía tímidamente detrás de mis piernas, y su expresión cambió de la somnolencia a la confusión. «¿Pasó algo, don Ismael?». Hizo una llamada y, unos minutos después, el comandante Salazar apareció desde una oficina trasera, con una taza de café en la mano. Salazar era un hombre corpulento, de unos 50 años, con un bigote espeso que parecía absorber la luz y una barriga que se tensaba contra los botones de su uniforme. Tenía la reputación de ser un hombre práctico, alguien que resolvía problemas, a menudo de maneras que era mejor no preguntar. Había asistido al funeral. Me había dado una palmada en la espalda, su mano pesada como un ladrillo, y había dicho, «Lo siento mucho, Ismael». Una verdadera tragedia. Si necesita algo, lo que sea, no dude en buscarme. Ismael, qué sorpresa, dijo ahora, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y astutos. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? ¿Y quién es este pequeño? Su mirada se posó en Julián, y por una fracción de segundo, vi un destello de algo en sus ojos. No era sorpresa. Era reconocimiento. Y alarma. Tomé aire, preparándome para la batalla. «Comandante, este es mi nieto, Julián Ramírez». La sonrisa de Salazar vaciló, pero no desapareció.
Se transformó en una mueca de perplejidad. ¿Disculpa? Ismael, sé que estás pasando por un momento muy difícil, pero... No estoy loco, comandante, y le agradecería que no me tratara como si lo estuviera, lo interrumpí, mi voz subiendo de tono, cortante. Este es Julián. Está vivo. Anoche apareció en mi puerta. Su padre y su madre, mi hijo Damián y su esposa Lorena, intentaron asesinarlo para cobrar un seguro de vida. Fingieron su muerte, y usted, y todo el pueblo, asistieron a un funeral falso. El silencio en la comisaría fue total, absoluto. El oficial joven nos miraba con la boca abierta, su bostezo olvidado. Salazar recuperó la compostura rápidamente, su rostro transformándose en una máscara de falsa compasión, la misma que había usado en el cementerio. Don Ismael, por favor, cálmese, dijo en un tono suave y condescendiente, como si le hablara a un niño con una rabieta. El dolor le está jugando una mala pasada. Está confundido. Este niño, ciertamente se parece a Julián, que en paz descanse. Es un parecido asombroso. Quizás es un pariente lejano, un niño de la calle que encontró y su mente. No es un niño de la calle, estallé, perdiendo la paciencia. Mírelo. Él puede contarle todo. Y mire sus manos, por el amor de Dios. Me volví hacia Julián. Dile, mi niño. Dile al comandante quién eres. Julián, intimidado por el uniforme imponente y la mirada fría de Salazar, susurró, soy Julián Ramírez. Mi abuelo es Ismael. Mi papá se llama Damián y mi mamá Lorena. Vivimos en la calle Hidalgo. Salazar levantó una mano para detenerlo, un gesto de autoridad perezosa. Basta. Ismael, esto es suficiente. Su tono cambió, volviéndose duro, autoritario, el tono de un hombre acostumbrado a que lo obedezcan sin rechistar. Estás alterando la paz y asustando a este pobre niño, sea quien sea. Te recomiendo encarecidamente que vayas a casa y descanses. Quizás deberías hablar con un médico, con el padre Eladio. Si sigues con esta fantasía, me veré obligado a tomar otras medidas. Podría ser considerado secuestro, ¿sabes? Llevar a un niño por ahí, haciéndolo pasar por tu nieto muerto. La gente podría pensar que has perdido el juicio. La amenaza era clara, envuelta en una falsa preocupación. Me di cuenta en ese instante de que había cometido un error táctico garrafal. No había venido a buscar justicia. Había venido a alertar al enemigo. La mirada de Salazar no era de incredulidad. Era de cálculo. Estaba evaluando la situación, sopesando los riesgos, decidiendo cómo manejar este imprevisto, esta pieza que había vuelto al tablero cuando se la creía fuera del juego. Supe, con la certeza helada que precede a la catástrofe, que él estaba implicado. Formaba parte de ello. Agarré la mano de Julián, una mano pequeña y frágil en la mía. Vámonos, dije, con la boca seca, el sabor del fracaso amargo en mi lengua. Una sabia decisión, Ismael, dijo Salazar, volviendo a su sonrisa falsa, sus ojillos brillando con un triunfo mal disimulado. Y de verdad, cuídate. El duelo puede ser muy traicionero. Salimos de la comisaría y volvimos a la luz del sol, pero el mundo se sentía más oscuro y amenazante que nunca. Me había topado con el primer muro. Un muro de corrupción, de poder y de complicidad. Salazar no iba a ayudarme. Iba a detenerme. Iba a silenciarnos. No nos creyó, abuelo, dijo Julián, con la voz temblorosa, levantando la vista hacia mí. Me arrodillé en la acera, sin importarme la gente que pasaba. Lo miré a los ojos. No, mi niño, respondí, apretando su mano. No es que no nos haya creído. Es que no quiere creernos. Y eso es mucho peor. Y en ese momento, supe que esta no sería una simple batalla por la verdad. Sería una guerra. Y yo, un notario jubilado de 72 años, estaba completamente solo contra un ejército invisible. Regresamos a mi casa, pero ya no era un refugio. Ahora se sentía como una fortaleza sitiada, un escondite precario.
Cerré la puerta con llave y eché la cadena, un gesto que se sentía absurdamente inútil contra la magnitud de la amenaza que ahora percibía. Le expliqué a Julián, con la mayor calma que pude fingir, que por un tiempo tendríamos que ser muy cuidadosos. No podía salir a la calle. No podía asomarse a las ventanas. Nadie, absolutamente nadie, podía saber que estaba allí. Él, con una madurez forjada en el horror de una tumba prematura, asintió y comprendió sin necesidad de más explicaciones. Se sentó en el suelo de la sala y comenzó a colocar las piezas de ajedrez en el tablero, un pequeño y conmovedor acto de normalidad en medio de la locura. Verlo allí, tan concentrado en sus peones y alfiles, me dio una extraña fuerza. Mientras él jugaba, yo me senté en mi escritorio, el pulso todavía acelerado por la adrenalina y la rabia. La confrontación con Salazar me había dejado claro que el sistema local estaba podrido hasta la médula. Si mi propio hijo había sido capaz de planear algo tan monstruoso, era perfectamente plausible que hubiera comprado el silencio y la complicidad de las autoridades locales. Intentar buscar justicia aquí sería como intentar apagar un incendio con gasolina. Necesitaba ayuda externa. Alguien que no le debiera lealtad a nadie en este pueblo. Alguien de fuera, con la distancia y los recursos para ver el tablero completo. Mi mente repasó una corta lista de nombres, viejos contactos de mis años como notario. Y se detuvo en uno, Ciro. Ciro Mendoza. Habíamos trabajado juntos de forma tangencial años atrás, cuando él era un agente de la Policía Judicial del Estado, investigando un caso complejo de fraude inmobiliario en el que yo había tenido que dar fe de algunos documentos. Era un hombre rudo, cínico, desconfiado por naturaleza, pero con una reputación legendaria de ser incorruptible, razón por la cual, eventualmente, había chocado con sus superiores y había dejado la fuerza. Ahora trabajaba por su cuenta como investigador privado en Guadalajara, especializado en casos que nadie más quería tocar. Era mi única opción, mi única pieza de ataque. Busqué su número en mi vieja agenda de contactos, un librito de cuero gastado con las iniciales de mi esposa grabadas en oro. Marqué los números, con el corazón en un puño. Respondió al tercer timbrazo, con una voz rasposa que sonaba como si acabara de despertarse de una mala siesta. Mendoza. Ciro, habla Ismael Ramírez. El notario de San Miguel. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que yo pensara que me iba a colgar. ¿Ismael? Vaya, hombre. Años sin saber de ti. Escuché lo de tu nieto. Qué cabronada. Lo siento mucho, de verdad. Gracias, Ciro. Pero te llamo precisamente por eso. Necesito tu ayuda. Necesito contratarte. ¿Para qué? ¿Un asunto de herencias? ¿Pleitos de tierras? No es mi campo, Ismael, lo sabes. Yo me dedico a cosas más sucias. Tomé aire. Esto es lo más sucio que puedas imaginar. Ciro. Julián está vivo. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo, tan absoluto, que pensé que se había cortado la llamada. Pude oír su respiración, lenta y controlada. Ismael, dijo finalmente, su voz teñida de una cautela infinita, profesional. Con todo el respeto que te tengo, ¿estás seguro de lo que dices? El dolor puede hacer que un hombre vea cosas, que imagine. No estoy imaginando nada, maldita sea, lo interrumpí, mi frustración desbordándose, la voz temblándome de pura impotencia. Está aquí, en mi casa, mientras hablamos. Está jugando al ajedrez en mi sala. Anoche apareció en mi puerta, cubierto de lodo. Salió de su propia tumba, Ciro. Le conté toda la historia, desde la llamada sospechosamente fría de Damián hasta la visita a la comisaría esa misma mañana y la reacción calculada del comandante Salazar. Hablé rápido, tropezando con las palabras, desesperado por hacerle creer, por transmitirle la urgencia y la veracidad de mi pesadilla. Cuando terminé, Ciro suspiró ruidosamente, un sonido de hastío y cansancio. Isma, es la historia más descabellada que he oído en mi vida, y créeme, he oído muchas. Un fraude de este calibre, es de película. Necesitarías complicidad a todos los niveles. Funeraria, médicos,
policía. Lo sé. Y creo que la tienen, insistí. Y entonces, apelé a la única cosa que sabía que Ciro, el ex policía, el cínico, respetaría, la lógica profesional, la chapuza. Olvida el milagro por un momento, Ciro. Olvida al abuelo loco y piensa como un investigador. El certificado de defunción es una chapuza. Lo vi de reojo, pero te aseguro que la firma del médico es falsa y faltan sellos oficiales. La familia se niega a una autopsia y a abrir el ataúd, alegando un trauma que no demuestran. El jefe de la policía local, en lugar de investigar una afirmación tan grave como un asesinato fallido, me amenaza y me tacha de senil. Esto no es duelo, Ciro. Esto es un encubrimiento. Un delito mal hecho. Y necesito que lo pruebes. Hubo otra larga pausa. Podía casi oír los engranajes girando en su cabeza, sopesando las probabilidades, evaluando el riesgo. Está bien, Ismael, dijo finalmente, y sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me caigo de la silla. No te prometo nada. Pero iré a tu pueblo. Haré algunas preguntas discretas. Veré qué encuentro. Pero esto te va a costar. Y si resulta que te estás volviendo senil y me estás haciendo perder el tiempo, me pagarás el doble. Trato hecho, dije sin dudar. Te pagaré lo que pidas. Mientras esperaba a Ciro, sentí la necesidad de buscar algún tipo de ancla moral, un consuelo espiritual que me ayudara a soportar la espera. A pesar de mis dudas en el cementerio, fui a ver al padre Eladio. Lo encontré en la sacristía, un pequeño cuarto que olía a incienso y a cera vieja, preparándose para la misa de la tarde. Le conté la historia completa, en voz baja, con la puerta cerrada. Esperaba ver sorpresa, horror, quizás una oferta de ayuda, de usar su influencia moral en el pueblo. En cambio, el rostro del padre se llenó de una profunda y genuina preocupación, pero no por las razones que yo esperaba. Ismael, hijo mío, dijo, sentándose a mi lado en un viejo banco de madera y tomando mis manos entre las suyas, que estaban frías y secas. Esto que me cuentas es terrible. Una abominación. Pero debemos ser prudentes. ¿Prudentes? Padre, mi nieto casi fue enterrado vivo por sus propios padres, exclamé, incrédulo. Lo sé, lo sé. Y es un pecado mortal. Pero piensa en las consecuencias, Ismael. Piensa en el escándalo. Un escándalo de esta magnitud, destruiría a tu familia para siempre. El nombre de los Ramírez, una familia fundadora de este pueblo, manchado de una forma irreparable. Damián, tu único hijo, su vida arruinada. Y el pequeño Julián, ¿te has puesto a pensar en cómo crecerá, sabiendo que su padre y su madre intentaron matarlo? ¿Llevando esa carga? Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que oía. A veces, Ismael, continuó con su voz suave y persuasiva, por el bien mayor, por la paz de la comunidad, por la unidad de la familia, hay verdades que es mejor dejar en la sombra. Reza, hijo. Reza por la guía divina y por la fortaleza para perdonar. El perdón es el camino más difícil, pero es el único que nos acerca a Dios. Salí de la iglesia sintiéndome más solo y aislado que nunca. El hombre de Dios me estaba pidiendo que fuera cómplice del mal por el bien de una paz falsa y de un honor manchado de sangre. Me di cuenta de que la corrupción no siempre lleva uniforme o acepta sobornos en efectivo. A veces lleva sotana y habla de prudencia y perdón. El pueblo entero, con sus tradiciones y su miedo al escándalo, parecía estar conspirando para mantener el secreto, para proteger un status quo podrido hasta la médula. Regresé a casa y vi a Julián dormido en el sillón, con una pieza de ajedrez, un peón blanco, todavía en su mano. Lo miré, tan pequeño, tan frágil, y sentí una oleada de determinación tan feroz que me sorprendió a mí mismo. El padre hablaba de sacrificar la verdad por la paz. Pero yo había enseñado a mi nieto que en el ajedrez, a veces tienes que sacrificar una pieza importante, un caballo o un alfil, para proteger a tu rey. Pero nunca, jamás, sacrificas al rey mismo. Y Julián era mi rey. Y yo iba a derribar el tablero entero si era necesario para protegerlo. La partida estaba en marcha. Y yo, solo en mi desierto, me preparaba para mi siguiente movimiento.
Ciro llegó al día siguiente, no en un coche llamativo que delatara su propósito, sino en una vieja camioneta Ford destartalada, de un color indefinido entre el gris y el óxido, que no atraía la atención de nadie. Era un hombre de mediana edad, más bajo de lo que recordaba, con una cara curtida por el sol de Jalisco y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían verlo todo, registrarlo todo. No entró en mi casa. La prudencia era su segundo nombre. Nos encontramos en una cafetería ruidosa y grasienta en el pueblo de al lado, un lugar anónimo donde nadie nos conocería. Le presenté a Julián. Ciro no dijo nada durante varios minutos. Simplemente observó al niño mientras éste comía un pan dulce, observó su forma de hablar, sus gestos nerviosos, las cicatrices todavía rosadas en sus nudillos. Luego, sacó una libreta de espiral y un bolígrafo mordisqueado. De acuerdo, Ismael, dijo, y noté que su escepticismo inicial se había evaporado, reemplazado por una intensidad profesional. Empecemos por el principio. Necesito cada detalle. Nombres, fechas, horas, conversaciones que recuerdes, todo. No omitas nada, por insignificante que te parezca. Durante las siguientes 2 semanas, Ciro se movió por San Miguel y sus alrededores como una sombra. Era un camaleón. Un día era un vendedor de seguros con un maletín gastado, haciendo preguntas sobre pólizas de vida. Otro día era un comprador de terrenos, midiendo el valor de las propiedades y la solvencia de sus dueños. Incluso se hizo pasar por un pariente lejano de una familia del pueblo, buscando sus raíces en los archivos municipales. Con una combinación de encanto rústico, una labia convincente y sobornos discretos entregados en apretones de manos, comenzó a desentrañar la red de mentiras. Su primer objetivo fue la funeraria La Paz Eterna. Descubrió que el director, un hombre sudoroso y nervioso llamado Benítez, tenía deudas de juego considerables. Ciro no lo confrontó directamente. Una tarde, se sentó a su lado en la cantina del pueblo, pidió un tequila y, como quien no quiere la cosa, dejó caer el nombre del corredor de apuestas al que Benítez le debía dinero. El pánico en los ojos del director fue suficiente. Un par de billetes grandes después, en el baño de la cantina, Benítez confesó. Había recibido una suma considerable de Damián para facilitar las cosas. El ataúd era el modelo más barato, de aglomerado chino, con cerrojos endebles. Y lo más importante, lo habían enterrado a menos de 1 metro de profundidad, en lugar de los 2 metros reglamentarios. Fue un trabajo chapucero para reducir costos, admitió Benítez, secándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Nunca pensé que el niño estuviera vivo. Me dijeron que era solo para saltarse trámites burocráticos por una muerte en casa, para evitar la autopsia. El siguiente paso fue el certificado de defunción. Ciro usó sus viejos contactos en el Registro Civil de Guadalajara para investigar al doctor Armando Fuentes, el médico que supuestamente había firmado el documento. Como yo sospechaba, no existía tal doctor en los registros. La cédula profesional era falsa, un número inventado. Era un fantasma de papel creado para un fantasma de verdad. El golpe de gracia vino de una fuente inesperada. Ciro había estado investigando las finanzas de Damián, una tarea tediosa de revisar registros públicos y hablar con amigos del pueblo. Descubrió las deudas con los bancos, un par de préstamos personales con intereses altísimos. Y luego, encontró el rastro de El Buitre, el hombre del Mercedes. Su verdadero nombre era Ricardo Solís, un prestamista conocido y temido en la región, con fama de no andarse con rodeos a la hora de cobrar. Pero lo más importante que Ciro descubrió fue la póliza de seguro. Una póliza de vida a nombre de Julián por la increíble suma de 7.5 millones de pesos. Había sido contratada hacía apenas 6 meses. Era la pistola humeante, la prueba irrefutable del móvil. Una noche, Ciro me llamó. Su voz sonaba diferente, excitada. Ismael, tengo suficiente para hundirlos. El fraude del seguro, la complicidad de la funeraria, el certificado falso. Pero hay algo más aquí. Salazar, el comandante. No se arriesgaría a encubrir algo así solo por un soborno modesto. Esto es más grande. Siento el olor. Fue entonces cuando Ciro tuvo una idea brillante.
Recordó a una joven reportera de un periódico digital de Guadalajara, una periodista intrépida llamada Valeria Ríos, que había publicado un par de artículos mordaces sobre la corrupción policial en los pueblos de Jalisco, mencionando de pasada al comandante Salazar en un caso de extorsión. Esta chica no le tiene miedo a nada, me dijo Ciro. Es de la nueva escuela, de los que investigan de verdad. Si le damos esta historia, no la soltará. Y un escándalo mediático es lo único que puede obligar a la Fiscalía del Estado a intervenir. La policía local no puede investigar a su propio jefe. Era un movimiento arriesgado. Expondríamos a Julián al escrutinio del mundo. Su rostro, su historia, estarían en todas partes. Pero era nuestra única jugada. Era nuestro jaque. No teníamos otra pieza de ataque. Ciro contactó a Valeria. Al principio, ella se mostró tan escéptica como él lo había estado conmigo. Sonaba demasiado a película, demasiado increíble. Pero cuando Ciro le envió por correo electrónico copias escaneadas de sus hallazgos, la póliza de seguro, la declaración firmada de Benítez, la prueba de la inexistencia del médico, su interés se disparó. Aceptó reunirse con nosotros. La reunión tuvo lugar en un motel de carretera anónimo, a medio camino entre San Miguel y Guadalajara. El cuarto olía a desinfectante barato y a desesperación. Valeria era joven, de unos veintitantos, con una mirada intensa y directa y una energía que vibraba en el aire. Escuchó mi historia en silencio, tomando notas en una pequeña libreta. Luego, se arrodilló para hablar con Julián. Lo hizo con una amabilidad y un respeto que me conmovieron profundamente. No lo trató como a una víctima o a un bicho raro, sino como al testigo principal que era. Le preguntó por su escuela, por el ajedrez, y poco a poco, lo llevó a contar su historia otra vez. Cuando terminamos, sus ojos brillaban con la emoción de un cazador que ha encontrado una presa mayor de lo que esperaba. Esto es una bomba, don Ismael, dijo, su voz firme y segura. Esto no es solo un intento de asesinato. Como dice Ciro, esto es una conspiración. Y la voy a destapar. Denme 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. Escondidos en mi casa, Julián y yo esperábamos, jugando interminables partidas de ajedrez, mientras las piezas de nuestra estrategia se movían en silencio en el mundo exterior. La partida final estaba a punto de comenzar. Con la promesa de la inminente publicación de Valeria, una impaciencia febril se apoderó de mí. No podía esperar a que la justicia, lenta y burocrática, actuara por sí sola. Había una pieza final que necesitaba mover yo mismo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba mi propia confesión, no para un juez, sino para mi alma herida. Ciro, voy a ir a ver a Damián, le dije por teléfono esa misma noche. ¿Estás loco, Ismael? Espera a que salga el artículo. Es peligroso. Lorena es una víbora, y un animal acorralado es impredecible. No voy a hacer ninguna tontería. No voy a enfrentarme a él físicamente. Pero necesito escucharlo de su boca. Necesito entender, si es que hay algo que entender. Es algo que me debo a mí mismo. Y a Julián. Hubo una pausa larga, cargada de desaprobación. De acuerdo, dijo Ciro a regañadientes. Pero no irá solo. Yo estaré fuera, en la camioneta, al final de la calle. Mantendré el móvil abierto. Si las cosas se ponen feas, grita, patea, rompe una ventana, haz lo que sea. Entraré. Esa tarde, conduje hasta la moderna casa de Damián en las afueras del pueblo, una de esas construcciones minimalistas con grandes ventanales y un jardín perfectamente cuidado que siempre me había parecido fría e impersonal. La casa que, ahora lo sabía, estaba construida sobre cimientos de deudas y mentiras. Cada metro que me acercaba, sentía el corazón martilleándome en el pecho. Toqué el timbre y fue Lorena quien abrió la puerta. Llevaba ropa de yoga y una sonrisa de bienvenida que se congeló en su rostro al verme. Ismael. ¡Qué sorpresa!, dijo, su voz teñida de una cautela instantánea. No me invitó a pasar. Necesito hablar con Damián, dije, pasando a su lado sin esperar permiso y entrando en la casa. El interior era igual de frío que el exterior,
todo en tonos de gris y blanco. Damián estaba en la sala, viendo un partido de fútbol en una pantalla de televisión gigantesca. Se puso de pie de un salto al verme, con el rostro pálido, derramando un poco de la cerveza que tenía en la mano. «Papá. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo?» Fui directo al grano. Saqué de mi maletín una copia de la póliza de seguro que Ciro me había dado y la puse sobre la mesa de centro de cristal, junto a un cuenco de nueces. 7.5 millones de pesos, Damián. ¿Es ese el precio de tu hijo? ¿La tarifa para vender tu alma? El color desapareció por completo del rostro de Damián. Miró el papel, luego a mí, con los ojos desorbitados por el pánico, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Yo no sé de qué hablas, balbuceó, retrocediendo un paso. Ah, no lo sabes, insistí, mi voz fría como el acero, cada palabra cuidadosamente colocada, como una pieza de ajedrez en un movimiento de ataque. Quizás sepas de un director de funeraria llamado Benítez. O de un ataúd de mala calidad enterrado a menos de 1 metro de profundidad. O de un certificado de defunción firmado por un médico fantasma llamado Armando Fuentes. Cada pregunta era un golpe, un martillazo en el clavo de su culpabilidad. Damián retrocedió, tropezando con una alfombra de diseño, y se dejó caer pesadamente en el sofá de cuero blanco. Se cubrió la cara con las manos. No era mi intención, comenzó a sollozar, un llanto patético, infantil, el llanto de un hombre débil que siempre había huido de las consecuencias. Fue Lorena. Ella me presionó. Las deudas. El buitre iba a matarme, papá, te lo juro. Me amenazó. Dijo que le haría daño a Lorena, a Julián. Yo no quería que muriera, te lo juro. La dosis era baja, solo para que pareciera, para ganar tiempo. En ese momento, Lorena, que había estado observando la escena desde el umbral con los brazos cruzados y una expresión de puro desprecio, entró en la habitación. Su transformación fue aterradora. La nuera afligida, la esposa preocupada, habían desaparecido, reemplazadas por una víbora lista para atacar. «Cállate, inútil», le espetó a su marido con un veneno que helaba la sangre. Luego se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de ira gélida y calculadora. «Así que el viejo notario todavía tiene algunos trucos bajo la manga», dijo con una sonrisa despectiva. «¿Y qué piensas hacer, Ismael? ¿Ir a contárselo a tu amigo el comandante Salazar? ¿Llamar a la policía? La verdad saldrá a la luz, Lorena. Siempre lo hace». Ella soltó una carcajada, un sonido feo, sin alegría, que resonó en la sala minimalista. «Oh, por favor. ¿Qué verdad?» La palabra de un viejo senil y amargado contra la de un matrimonio respetable de luto. ¿Y quién te va a creer? ¿Ese niño? Si es que lo tienes. Diremos que lo secuestraste, que el dolor te volvió loco y raptaste a un niño parecido para reemplazar al tuyo. La gente se compadecerá de nosotros, no de ti. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, su rostro a centímetros del mío, su aliento olía a menta y a veneno. «Escúchame bien, suegrito. Si dices una sola palabra de esto a quien sea, nuestros abogados te destrozarán. Pediremos tu incapacidad mental ante un juez. Tenemos amigos, dinero. Diremos que eres un peligro para ti mismo y para los demás. Te encerraremos en un asilo, y pediremos la custodia legal de Julián. Acabarás solo, babeando en una silla de ruedas, mientras el mundo entero piensa que eres un pobre viejo loco. Y tu querido nieto volverá con nosotros, con sus padres. ¿Es eso lo que quieres?» La amenaza era brutal, precisa y aterradora. No era un arrebato de ira. Era una estrategia legal, fría y calculada. Me quedé sin palabras, no por miedo, sino por la pura y abyecta monstruosidad de su alma. Vi la verdad en sus ojos, era capaz de hacerlo. Y probablemente, de disfrutarlo. En ese momento, supe que Damián era débil, un peón en el juego, fácilmente sacrificable. Pero Lorena. Lorena era la reina negra. Malvada, poderosa y dispuesta a sacrificar a quien fuera, incluso a su propio hijo, para ganar.
Me di la vuelta, sin decir una palabra más, y caminé hacia la puerta, con su risa resonando en mis oídos. Salí de la casa y me metí en mi coche, temblando de rabia y de una extraña y terrible pena por el hijo que había criado y que se había convertido en aquello. Ciro se acercó a mi ventana. ¿Estás bien, Ismael? Asentí, incapaz de hablar. Había conseguido lo que quería. Había escuchado la confesión. Pero también había visto el rostro del verdadero mal. Y sabía que esta partida era a muerte. La mañana siguiente, la bomba explotó. Y la onda expansiva sacudió los cimientos de nuestro pequeño y tranquilo pueblo. El artículo de Valeria Ríos se publicó en la portada de su periódico digital bajo un titular incendiario, de esos que es imposible ignorar: el niño que volvió de la tumba, fraude, corrupción y un intento de asesinato en San Miguel el Alto. La historia se volvió viral con una velocidad asombrosa. En cuestión de horas, se compartió miles de veces en Facebook, en Twitter, en los grupos de WhatsApp del pueblo y de todo el estado. Los canales de noticias de Guadalajara y luego de la Ciudad de México recogieron la historia, citando el trabajo de Valeria. El nombre de San Miguel, antes conocido solo por su tequila y sus fiestas patronales, estaba de repente en boca de todo el país, asociado a una historia de horror y corrupción. El artículo era una obra maestra de periodismo de investigación. Valeria no solo contaba la historia de Julián con una sensibilidad que evitaba el sensacionalismo barato, sino que la respaldaba con una montaña de pruebas contundentes. Publicó una copia de la póliza de seguro, citó fuentes anónimas de la funeraria que confirmaban las irregularidades, y expuso la inexistencia del doctor Armando Fuentes con documentos del registro profesional. La historia era sólida como una roca. Pero no se detuvo ahí. El artículo, con una habilidad narrativa impresionante, conectaba magistralmente el intento de encubrimiento del comandante Salazar con otros casos de corrupción y extorsión que ella había estado investigando en la región. Y entonces, en los últimos párrafos, lanzó la revelación final, el giro de trama que lo cambió todo y elevó la historia de un crimen familiar a un escándalo político. La investigación de Valeria, ayudada por la pericia de Ciro para seguir el rastro del dinero, había descubierto que los 7.5 millones de pesos del seguro no eran solo para pagar las deudas de Damián con el buitre. Ese era solo el problema inmediato. El verdadero propósito era usar la mayor parte de ese dinero como pago inicial para la compra de un gran terreno a las afueras del pueblo. Un terreno que, casualmente, estaba a punto de ser recalificado por el ayuntamiento para permitir la construcción de un lujoso desarrollo inmobiliario. Un proyecto impulsado por un conocido político estatal, un hombre con fama de intocable. Salazar, el comandante, no era solo un policía corrupto que aceptaba un soborno para mirar a otro lado, era el facilitador local, el hombre que garantizaba que no hubiera problemas ni oposición. El intento de asesinato de mi nieto no era un simple drama familiar por dinero. Era la pieza clave, el capital inicial, para un esquema de corrupción inmobiliaria a gran escala. El escándalo fue mayúsculo. La Fiscalía General del Estado de Jalisco, bajo una inmensa presión mediática y pública, con los teléfonos de sus oficinas sonando sin parar y los hashtags en redes sociales exigiendo justicia, no tuvo más remedio que actuar, y actuar rápido. Esa misma tarde, un convoy de vehículos negros, Suburban sin insignias pero con las siglas de la Fiscalía visibles en las placas, entró en San Miguel. No se detuvieron en la comisaría local. Fueron directamente al cementerio. Con las cámaras de televisión de varios canales nacionales filmando desde la distancia, un equipo de forenses, vestidos con trajes blancos, acordonó la zona y comenzó el proceso de exhumación. Vi las imágenes por televisión, desde la seguridad de mi casa, con Julián sentado a mi lado, su mano firmemente agarrada a la mía. Vimos cómo las palas removían la tierra húmeda, cómo la caja blanca y sucia emergía lentamente de la tierra. El momento en que abrieron el ataúd y lo encontraron vacío, salvo por un poco de tierra y hojas, fue transmitido en vivo a todo el país. Fue la prueba irrefutable, el jaque mate visual que nadie podía negar. Las órdenes de arresto se emitieron de inmediato. Vimos las imágenes, como si fuera una película. Vimos cómo los agentes de la fiscalía, armados y con los rostros serios, llegaban a la casa de Damián y Lorena.
Vimos cómo se los llevaban esposados, Lorena con el rostro contraído por la furia, gritando insultos a los periodistas, Damián llorando como un niño, tropezando al subir a la patrulla. Vimos cómo arrestaban al director de la funeraria en su negocio, tratando de esconderse detrás de un ataúd de muestra. Y, en la escena más catártica y satisfactoria de todas, vimos cómo dos agentes entraban en la comisaría y salían con el comandante Salazar, despojado de su arrogancia, con la cabeza gacha, evitando las cámaras. Julián no dijo nada durante todo el proceso. Simplemente apretó mi mano, sus pequeños dedos entrelazados con los míos. Cuando todo terminó, cuando las imágenes de los detenidos se repetían en un bucle en la pantalla, lo abracé y sentí por fin que el peso que había estado cargando sobre mis hombros, el peso del secreto, del miedo y de la soledad, comenzaba a aligerarse. La verdad, esa verdad que había sido enterrada bajo 1 metro de tierra, que había sido negada por la ley y la iglesia, que había sido amenazada y ridiculizada, por fin había salido a la luz, no como un susurro, sino como un grito ensordecedor que resonaba en todo el país. La partida había terminado. Y contra todo pronóstico, habíamos ganado. El juicio fue un circo mediático que duró meses. Periodistas de todo el país acamparon en los pasillos del juzgado de Guadalajara. El caso El Niño de San Miguel, como lo bautizó la prensa, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Un catalizador para conversaciones nacionales sobre la justicia y la podredumbre del sistema. Para mí, sin embargo, lejos de los focos y los titulares, fue un calvario necesario, un largo y doloroso camino a través de los detalles más sórdidos de la traición de mi propia sangre. El testimonio de Julián fue el corazón del juicio. Con la ayuda de una psicóloga infantil excepcional, que trabajó con él durante semanas, contó su historia ante el tribunal. Lo hizo con una voz clara y firme que asombró a todos en la sala. No hubo histeria, no hubo llanto, solo la verdad desnuda y aterradora de un niño que había sobrevivido a lo impensable, contada con una precisión casi clínica. Describió el sabor amargo del jarabe, la oscuridad del ataúd, el sonido de la tierra golpeando la tapa, el dolor en sus manos al cavar. Mientras hablaba, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Yo lo observaba desde la primera fila, con el corazón dividido entre un orgullo inmenso por su valentía y un dolor profundo, casi físico, por la inocencia que le habían robado para siempre. Los abogados de Lorena, caros y agresivos, intentaron desacreditarlo. Insinuaron que yo lo había manipulado, que le había implantado falsos recuerdos. Pintaron un cuadro de mí como un viejo senil y vengativo, resentido con su hijo y su nuera. Intentaron destrozar a un niño de 8 años en el estrado. Pero las pruebas eran abrumadoras, una montaña de evidencia que Ciro y Valeria habían construido con paciencia y pericia. El ataúd vacío, el certificado falso, la póliza de seguro, las transacciones bancarias, las confesiones de los implicados menores como Benítez, que habían cooperado a cambio de sentencias reducidas. El castillo de naipes de la defensa se derrumbó. Al final, el veredicto fue el que tenía que ser. Damián, mi hijo, fue sentenciado a 25 años de prisión por intento de asesinato y fraude. Se derrumbó al escuchar la sentencia, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Lorena, la mente maestra, la reina negra, recibió una sentencia de 30 años. Ella no lloró. Recibió la noticia con el rostro impasible, lanzando una mirada de puro odio hacia el jurado, hacia mí, hacia el mundo. El comandante Salazar y el político estatal fueron condenados por corrupción, fraude y obstrucción de la justicia, desmantelando su red criminal y enviando una onda de choque a través de la política local. El día que se leyó la sentencia, una multitud vitoreó fuera del juzgado. La gente aplaudía, gritaba justicia. Valeria y Ciro me abrazaron. Lo logramos, Ismael, dijo Ciro, con una rara sonrisa en su rostro curtido. Lo logramos. Pero mientras veía a los guardias llevarse a Damián, esposado, con el uniforme de prisionero, no sentí la euforia de la victoria. Lo miré, y por un instante, a través de la multitud y los flashes de las cámaras, él me devolvió la mirada. En sus ojos no vi maldad.
Vi lo que siempre había visto, lo que quizás yo mismo había ayudado a crear, una debilidad abismal, un arrepentimiento tardío y patético, y la desesperada y eterna búsqueda de una aprobación que yo nunca supe darle. En ese momento, no vi a un monstruo. Vi a mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, el joven al que había visto graduarse, perdido para siempre. Sentí una profunda y amarga tristeza, un sabor a ceniza en la boca. La justicia se había cumplido, sí. Pero a un costo terrible. Había perdido a mi hijo para siempre. El sentimiento de culpa como padre, esa espina que llevaba clavada en el alma, no desapareció. Pero ahora estaba matizada por la certeza de que, enfrentado a una elección imposible, había hecho lo correcto. Había protegido a mi rey. Y esa era mi única, y muy pobre, consolación. Un año después, el ruido se había calmado. El circo mediático se había mudado a la siguiente tragedia, al siguiente escándalo. Con el dinero de una vieja inversión que había hecho con Elena años atrás y la ayuda de algunos buenos amigos que me demostraron que la lealtad todavía existía, vendí la casa de San Miguel. Un lugar demasiado lleno de fantasmas y de ecos de risas que ya no volverían. Nos mudamos a una pequeña y sencilla casa a orillas del lago de Chapala. Un lugar de cielos amplios, de aguas tranquilas que cambiaban de color con la luz y de pelícanos borregones que llegaban cada invierno. La casa no era grande ni lujosa, pero tenía un pequeño jardín donde plantamos tomates y chiles y un porche de madera que miraba directamente al lago. Era un lugar para sanar. La vida se asentó en una nueva normalidad, una rutina tranquila y predecible. Julián comenzó a ir a la escuela de nuevo. Al principio fue difícil. Los otros niños lo miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Era el niño que volvió de la tumba. Pero los niños, afortunadamente, tienen una capacidad asombrosa para olvidar y aceptar. Pronto, solo era Julián, el niño nuevo que era sorprendentemente bueno en matemáticas y en el ajedrez. Con la ayuda de un excelente terapeuta en Guadalajara, un hombre amable y paciente, las pesadillas que lo despertaban gritando comenzaron a ceder, volviéndose menos frecuentes, menos vívidas. La risa volvió a su rostro, primero tímida, luego más fuerte y clara, un sonido que yo atesoraba como el más preciado de los bienes. Yo obtuve su custodia legal permanente. Era mi hijo ahora, en todos los sentidos que importaban. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el lago, pintando el agua de tonos naranjas y dorados, estábamos sentados en el pequeño muelle de madera que habíamos construido juntos. Terminando una de nuestras interminables partidas de ajedrez. El tablero descansaba entre nosotros sobre una caja de madera. Julián, ahora con 9 años y una nueva confianza en su mirada, movió su alfil, colocándolo en una posición que amenazaba a mi reina. Jaque, dijo con una sonrisa pícara, la misma sonrisa que solía tener. Sonreí. Había aprendido bien. No solo los movimientos, sino la estrategia, la paciencia. Moví mi rey a un lugar seguro, una jugada defensiva. Después de un rato de silencio cómodo, mientras observábamos a los pelícanos deslizarse sobre la superficie del agua, Julián me preguntó, sin apartar la vista del horizonte. Abuelo, ¿gané? La pregunta era simple, pero supe que no se refería solo al juego. Supe que me preguntaba si habíamos superado la oscuridad, si habíamos vencido a los monstruos, si el futuro sería, finalmente, un lugar seguro. Lo miré, a este niño resiliente y valiente que había vuelto de la muerte, a este pequeño rey que había sobrevivido a la peor de las traiciones, y luego miré la inmensidad tranquila del lago. Hoy, ambos ganamos, mi niño, le respondí, poniendo un brazo sobre sus hombros y atrayéndolo hacia mí. Ambos ganamos. Él se acurrucó contra mí, apoyando su cabeza en mi hombro, y nos quedamos así, en silencio, mientras la última luz del día se desvanecía y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo violeta. En ese momento, una voz tranquila y clara habló dentro de mí, no la del notario, no la del padre culpable, sino la del abuelo, la del hombre que había encontrado un nuevo propósito en las ruinas de su vida. Y supe, con una certeza absoluta, la reflexión final de esta terrible partida. Entendí que una familia no se define por la sangre que compartimos, ni por el nombre que llevamos.
Esas son solo las reglas de apertura. La verdadera familia se construye movimiento a movimiento, con la confianza, con la lealtad, con el sacrificio. Se define por la mano que te saca de la oscuridad. Y a veces, para proteger tu reino, para salvar a tu rey, tienes que sacrificar a una pieza, incluso si esa pieza es tu propio hijo. Nuestro nuevo reino es pequeño, solo un rey y un príncipe a la orilla de un lago. Pero es un reino construido sobre la verdad. Y eso lo hace invencible. Moví mi última pieza sobre el tablero, un peón que avanzaba lentamente, y sonreí. La partida continuaba. Nuestra partida. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un tablero lleno de posibilidades.